the New York Times released this picture. A Salvadoran father and daughter, Oscar Martinez and 23-year-old Valeria, washed upon the banks of the Rio Grande after trying to cross into the United States. Her tiny head tucked inside his shirt, her arm draped around his neck. They were holding on to each other. President Trump, I want you to look at this photo. These are not vagrants or criminals. They are people simply fleeing a horrible situation in their home country for a better life. How could President Trump look at this picture and not understand that these are human beings fleeing violence and persecution? La imagen que conmovió hoy, ahí la están viendo, es un migrante hondureño, se está tratando de subir a ese siniestro tren que es la Bestia, y bueno, pues creo que no hay necesidad de describir lo que estamos viendo en pantalla. Oaxaca, la migración. Hoy quiero hablarles de un tema, y por eso escogí esos videos, que algunos los pudieron ver, tal vez otros no. ¿Cuándo dejamos de ser humanos? ¿Cuándo los cristianos dejamos de ser humanos? ¿Cuándo las personas dejamos de ser humanos? Decía en ese primer video, no son criminales, son humanos. ¿Entendemos eso, mis hermanos? ¿Entendemos eso? Que por muy deteriorada que esté una persona, por muy empobrecida, con muchas dificultades, no deja de ser humano. Un hombre tiene que correr detrás de un tren o a la par de un tren, queriendo alcanzarlo, arriesgando su vida, perdiendo parte de sus miembros. Esta semana precisamente, una joven hondureña, queriendo hacer lo mismo, fue partida en dos. ¿Cuándo dejamos de ser humanos? Cuando la preocupación se centró en lo que yo tengo, en lo que yo quiero, en la casa, en el carro, y nos olvidamos de que somos seres humanos, o que deberíamos de ser seres humanos. Cuando la religión se convirtió en algo más importante que ser humano. ¿Cuándo? Deberíamos de revisar nuestra vida y encontrar ese punto. ¿Cuándo dejé de ser humano y me convertí en un ser que acumula, en un ser que exige, en un ser material solamente? Yo quiero invitarle a que busque en su Biblia, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, por favor. Capítulo 8. Hay una historia ahí que es tan famosa como la historia que compartí el domingo pasado. ¿Quién recuerda lo que compartí el domingo pasado? ¿Sobre qué? ¿Alguien recuerda? Nadie recuerda absolutamente. Vamos a ver, mi hermana Beatriz. Sí, correcto. ¿Y cuál fue el pasaje que usé? No la cita, sino de qué habla ese pasaje. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda de qué habla el pasaje que utilicé? Nadie absolutamente. Carlitos. ¿Perdón? Cuando Jesús llega y saca del templo a los que vendían y a los que compraban y a los que atravesaban.
Algunos me dirán, yo me acuerdo de la ilustración que dio. Yo me acuerdo del video. No, acuérdense del pasaje. Yo traía este libro para regalárselo a alguien que recordara todo eso, pero nadie lo recordaba. No, ya no se vale, era cuando lo pregunté. Mire, este es el tema con que vamos a comenzar la próxima clase de escuela dominical. Tiene como título, Soy miembro de la iglesia. Este es el material que vamos a usar. Y yo le iba a regalar este libro a quien me dijera, mire, yo lo recuerdo perfecto. Y nadie. Entonces ni modo, me voy a tener que quedar con él, no me quería quedar, pero... Bueno, avancemos. Mire ese pasaje que tiene ahí. Es un pasaje famosísimo. La mujer tiene como título en la versión Reina Valera, la mujer adúltera. Y dice así, en mi Biblia comienza con el verso 53 del capítulo anterior. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió. ¿A dónde dice que volvió? ¿A dónde? Al templo. Y la semana pasada hablamos del... Miren cuán importante, perfecto. Cuán importante es el templo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es un pasaje muy propicio para respondernos la pregunta, ¿cuándo dejamos de ser humanos? Pastor, yo sigo siendo humano. Demuéstrelo. Vamos a ver en ese pasaje algunos elementos interesantes. Nos dice en el verso 53 del capítulo 7, con el que comienza, cada uno se fue a su casa. ¿Por qué comienza diciendo cada uno se fue a su casa? Bueno, se lo voy a explicar. El Sanedrín se había reunido. El Sanedrín es la máxima autoridad religiosa, político-religioso de Israel en ese momento, en la época de Jesucristo. Y el Sanedrín se había reunido para discutir si Jesucristo era el Mesías o no, si Jesucristo era un charlatán o no, si Jesucristo tenía autoridad o no. Y se habían reunido y habían hecho varias cosas. Y en el capítulo 7 nos dice elementos interesantes. Primero, los judíos procuraban matarle. Estaban interesados en matar a Jesucristo. Pero no solo era eso, dice que sus hermanos, y estoy hablando hermanos en carne, porque Jesucristo tuvo hermanos en carne, hermanos varones y hermanas, obviamente. Los hermanos, dice, no creían en él y le cuestionaban.
También el pueblo estaba dividido y algunos del pueblo decían que Jesucristo era bueno, otros decían que Jesucristo era malo. La multitud decía que Jesucristo tenía demonio cuando empezaba a decir cosas como las que hoy vamos a decir. Como algunos seguramente dicen, mire, el pastor tiene demonios en realidad, hay que sacárselos porque siempre anda diciendo unas locuras ahí. Bueno, ni modo pues, pero lo refuerzo con la palabra. Lo refuerzo con la palabra. Dice que unos trataban de prenderle, habían enviado policías para que lo prendieran. Y después de una fuerte discusión, dice al final el capítulo 7, cada uno se fue a su casa. Habían estado discutiendo sobre la persona de Jesucristo. Y unos le aplaudían, otros lo criticaban. ¿Y cuándo habían estado haciendo eso? En la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel se había reunido en Jerusalén. Se cree que se reunía aproximadamente 1 millón de personas. Era enorme, era una cantidad de gente. Había alboroto y había de todo, pero estaban en fiesta. Fiesta de los tabernáculos es lo mismo que fiesta de las cabañas o de las chozas que ponían, porque recordaban cuando anduvieron en el desierto. Y estaban recordando cómo habían sufrido, estaban recordando cómo habían padecido. Y se supone que cuando uno recuerda, cuando padece, cuando sufre, se vuelve sensible, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted recuerda y usted mira para atrás todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, cuánto he luchado, ¿verdad que uno se pone sensible? Se supone que este pueblo iba a una fiesta para recordar y ponerse sensible ante los demás. Pero imagínense qué sensibles se pusieron, que querían matar a Jesucristo. Y dice que cuando terminó, de todos aquellos que hablaban de Jesucristo, que era bueno, que era malo, que lo querían, que no lo querían, ninguno de ellos le dijo: Jesucristo, te invito a mi casa. Dice que cada uno se fue a su casa y Jesucristo se fue al Monte de los Olivos. Muy religiosos, muy exigentes de la doctrina. Pastor, es que a mí, mire, lo que me molesta es que la sana doctrina. ¿Y qué haces con la sana doctrina? Está bien la sana doctrina. ¿Y qué haces con la sana doctrina? La vivís, la practicás. No, es que la sana doctrina, ¿qué tiene de sana si no se vive? Discutieron. Y Jesucristo se tuvo que ir solo. Y Jesucristo se va al Monte de los Olivos. Jesús, dice en el verso 1, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y luego nos dice, verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. El templo, mis hermanos, era el centro de la vida de Jerusalén, el centro de la vida de los israelitas. Todo giraba alrededor del templo. Cuando ese templo se construyó, ese templo no tenía la gloria del templo de Salomón. El templo de Salomón era inmenso, majestuoso, enorme. Y la gente añoraba la grandeza del templo de Salomón. Pero el profeta dice que el postrer templo tendrá una gloria mayor que la gloria del primero. Y la gente no lo creía. ¿Y cuál era esa gloria? Que Jesucristo mismo, Dios mismo en persona, iba a estar ahí en ese templo. Pero no se dieron cuenta, fíjense. No se dieron cuenta porque estaban metidos en la religiosidad, metidos en el cuestionamiento, metidos en sus propios deseos. Se habían olvidado que el Dios Todopoderoso iba a descender y se iba a hacer humano. Ellos habían olvidado que eran humanos y dejaron de ser humanos. Pero eran muy buenos religiosos, pero tenían muy buenas reglas y eran muy celosos de que se cumpliera la palabra, pero se habían olvidado de ser humanos. Ni tan siquiera podían invitar a aquel maestro a su casa.
Y Jesucristo viene a ese templo que es el centro de todas las actividades. Es el centro de los negocios materiales, espirituales y emocionales. Se los dije el domingo pasado. Un templo que había caído en la mundanalidad y en el desprestigio. Se parecerá a muchos templos de hoy en día. Desprestigiados. Más mundanos que otra cosa. Le llaman mundano al que está fuera del templo y son más mundanos ellos. Pero tienen sana doctrina. Pero tienen, hay que respetar la palabra, mire. Y sos humano. Ahora Jesucristo, después de una semana que habían estado en fiestas y haciendo un montón de liturgia, Jesucristo reposó en el Monte de los Olivos, posiblemente unas cuantas horas. Posiblemente meditó también en la soledad del Monte de los Olivos. Él regresa. ¿Y a qué regresa al templo? Nuevamente a demostrar su autoridad. A demostrar, la autoridad no está en el templo, la autoridad no está en el religioso, la autoridad no está en la Torá o la regla. Jesucristo viene al templo a demostrar que Él es la única autoridad. Y que por más que digan y hagan y griten, la autoridad la tiene Jesucristo. Y Él lo va a demostrar. Viene Jesucristo entonces al templo para demostrar su autoridad principalmente magisterial ante el pueblo. Y dice que el pueblo, todo el pueblo vino hacia Él. El pueblo viene y le busca. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere ser enseñado. Pero el pueblo quiere ser enseñado de verdad. Y ahí no estaban los maestros de la ley que le enseñaban al pueblo. Y ahí no estaban los escribas que le enseñaban al pueblo. Y ahí no estaban los fariseos, no estaban los doctores que permanentemente enseñaban. Y entonces, ¿qué querían? No, es que querían una enseñanza de verdad. Querían una enseñanza que no fuese mediática, no una enseñanza mediocre, no una enseñanza como ellos decían, hey, mira, hace esto, pero yo hago la otra cosa. Ellos querían ver autoridad íntegra, de palabra, de hecho, de acción. Y el pueblo viene y Jesucristo toma la postura del maestro oriental clásico, se sienta para enseñarles. Jesucristo no desconoce que el templo tiene mucho significado, pero Jesucristo les demuestra que Él es mayor que el templo. Soy mayor que las doctrinas, soy mayor que las liturgias, soy mayor que los criterios, que las reglas, soy mayor que aún esa misma palabra que se llama Torá. Yo soy mayor, dice Él. Soy la palabra hecha carne. Mire, hay gente que adora este libro, hay gente que, pero no vive como Jesucristo nos dijo que viviera. Esto sin práctica es un fetiche. Es un libro más, no tiene sentido, no tiene valor en sí mismo, como objeto no tiene valor. Tiene valor cuando esto se hace carne, y el único que lo pudo hacer carne fue Jesucristo. Jesucristo lo hizo carne. Y Jesucristo viene y toma la autoridad del maestro ante el pueblo que quiere ser enseñado. Un pueblo que quiere que Jesucristo viva con ellos. Mire, hoy en día tenemos un cristianismo que no quiere vivir con el pueblo, fíjese. No quiere caminar con el pueblo. No quiere escuchar al pueblo. No quiere relacionarse con el pueblo. Quiere vivir encerrado. O quiere vivir con las élites. Quiere reunirse con los poderosos. No quiere estar con la gente común. Pero este pueblo viene donde Jesucristo diciéndole, queremos estar contigo para que tú estés con nosotros. Es como decirle a la iglesia hoy en día, iglesia, queremos estar con ustedes, pero queremos que ustedes estén con nosotros.
Salgan de ese ritualismo, iglesia. Salgan de ese conformismo, que ya son salvos y ya se acabó todo. Hay mucho por hacer. Como le dijo Dios a Elías: no, papá, déjese de creérselas que usted es el único. Regrésese a donde estaba, que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Jesucristo viene y se reúne con ese pueblo. Jesucristo entiende al pueblo. Jesucristo no viene y le dice al pueblo que hagan. Jesucristo les muestra qué hacer y cómo hacerlo, porque les ama. Porque les ama. ¿Cuántos padres sabemos aquí? Levante la mano los que somos padres. Ok. ¿Cuántas veces hemos disciplinado a nuestros hijos? ¿Muchas? ¿Algunas? ¿Cuántas veces le hemos tenido que sacudir el polvo a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos tenido que ser un poco fuertes con nuestros hijos? Muchas, ¿verdad? Y pregunto, ¿y aún así nos aman nuestros hijos? ¿Y ahí aún así nos aman o no? ¿Nos aman o no? ¿Y sabe por qué nos aman? ¿Por qué cree que nos aman? ¿Por qué creen que nos aman? Porque saben que les amamos. No por la educación que le dimos, no por el dinero, no por la casa que compramos, sino porque a pesar que los disciplinamos, ellos saben: mi papá me ama, mi mamá me ama, y por eso yo le amo. Con Jesucristo era igual. El pueblo venía, le buscaba, creía en Él, porque sabía que Jesucristo lo que les decía y lo que hacía era porque les amaba. Yo pregunto, ¿sabe este pueblo que la iglesia cristiana le ama? ¿Sabe este pueblo que la iglesia cristiana le ama? ¿O este pueblo cree que la iglesia cristiana se ha olvidado de Él? ¿Será que este pueblo cree que hemos dejado de ser humanos? La gente estaba necesitada de Jesucristo. Y nos dice el verso 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Aquellos, mire, los grandes, los señores, los reconocidos, los generadores de opinión que salen ahí en los canales, los que están puestos en autoridad, los buenos. Y hay una frase que me gusta mucho a mí: la reserva moral. Vinieron y trajeron a aquella mujer con sus ropas bien bonitas, bien arregladas. Trajeron a aquella mujer. Interesante. Pero ¿quiénes eran ellos? Bueno, y no eran los que habían conspirado hace una semana para prender a Jesucristo. Y no eran los mismos que habían conspirado para matarle. Y ahora vienen con un ropaje de moralidad, religiosidad y legalidad. Los mismos que habían estado planificando un asesinato. ¿Ha planificado usted algún asesinato? Mire, yo todavía no. No puedo decirle que nunca lo voy a hacer. Pero le digo, todavía no he llegado a esos niveles. No he llegado a esos niveles. Estos tipos que se dicen lo mejor, lo bueno, lo santo, lo limpio, habían estado planificando un asesinato. Y ahora vienen y agarran una mujer. Esta mujer estaba en adulterio. ¿Qué será peor? Dígame, ¿qué será peor? Planificar con premeditación, alevosía y todo lo que usted quiera decir, como dicen los legalistas y todo lo demás. Planificar el asesinato de una persona inocente en adulterio. ¿Qué será peor? Alguien muy legalista me dirá: oh, es que son pecados los dos. Bueno, quédese con su legalismo. Para mí, atentar contra la vida de una persona es lo peor que puede hacer uno.
Es lo peor que uno puede hacer. Y estos individuos, estos personajes, traen al elemento más frágil del engranaje social del pueblo de Israel. Traen a alguien que pueden denigrar, que pueden vituperar, que pueden estigmatizar, que pueden repudiar, que pueden ofender, que pueden maltratar, que pueden insultar, que pueden agredir, de quien se pueden burlar, que pueden torturar y que hasta la pueden asesinar. A esa persona traen. Y no habrá problema. Pues mire, todos le van a aplaudir. ¡Aplausos, aplausos! ¿Por qué? Porque son los religiosos los que tienen la autoridad. Hay que aplaudirles, hay que aplaudirles. ¡Qué lindos!, ¿verdad? No hay problema. Todos estarán de acuerdo, todos justificarán, todos consentirán, todos moverán la cabeza afirmativamente. Sé que es una pecadora, hombre. ¡Ush! ¡Qué pecadora!, ¿verdad? ¡Qué mujer esa! Si hubiese sabido Juanito el tipo de mujer que era, no se mete con ella. Pero yo siempre lo supe. Mire, si yo miraba ahí que andaba ahí, floja, ¿va? Todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. Absolutamente. Traen a una mujer. Los fuertes traen a la débil. Los grandes traen a la pequeña. Los buenos traen a la mala. Los santos traen a la impura. Los justos traen a la injusta. Los obedientes traen a la desobediente. Las ovejas blancas traen a la oveja negra. Y los sabios traen a la ignorante. Y se llenan la boca y dicen: fue sorprendida en adulterio. ¡Wow! ¡Wow! Y todos se van de espalda y todos se golpean el pecho y se rasgan las vestiduras, ¿va? Se les olvida que habían estado planificando el asesinato de un hombre. Se les olvida que habían estado olvidando lo que era una fiesta sagrada, santa, para estar haciendo negocios, para estar haciendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con el sentido de la fiesta. Pero ahora se llenan la boca. Se llenan la boca. Fue sorprendida en adulterio. No importa quién es, no importa cómo vive, no importa qué tiene, no importa dónde y con quién vive. No importa a qué se dedica, no importa la realidad de esta mujer, simplemente es una adúltera. Y la ley dice, hoy diríamos, y la Biblia dice. ¿Ha escuchado usted esa frase? Es que la Biblia dice. ¿La ha escuchado? Y es que la Biblia, y la Biblia otra vez. Y es que no hay humanidad. Cuidado, cuidado. Cuando nos llenamos la boca de la Biblia y el corazón está vacío de Biblia, y nuestras acciones están vacías de Biblia, y nuestra vida está vacía de Biblia, pero queremos enrostrarle a todo mundo, y la Biblia dice. Así estaban estos, mis hermanos. Y para cerrar con broche de oro, ellos la ponen en medio. La ponen en medio. Piensa en esa mujer. Piensa en esa mujer. Y después vamos a ver otros elementos, pero la ponen en medio. La ponen en medio, ¿para qué? Padres que estamos aquí. ¿Cuántos padres que estamos aquí? Algunos de nosotros tenemos hijas, ¿verdad? Sí. Hombres que estamos aquí. Tenemos hermanas algunos. Hombres que estamos aquí, tenemos madres, ¿cierto? ¿Qué sentiríamos que cualquiera de esos familiares nuestros sea llevado por una turba de perfectos para ponerla en medio, para avergonzarla, para ofenderla, para denigrarla?
¿qué pensaríamos? ¿Lo aplaudiríamos? ¿Nos alegraría? Yo les aseguro que no. ¿Saben por qué? Porque es mi carne. Pero si es de otro, ¿qué me importa, pues? Si es de aquel, ¿qué me importa? La pusieron en medio, como trofeo. Mire, seguramente, y estoy usando la imaginación, seguramente a esta mujer la han traído por el camino más largo para llegar hasta donde está Jesús. La han traído por el camino más polvoriento, la han traído por el camino donde hay más gente para que la miren, arrastrándola, insultándola, agrediéndola, mostrándola ante todo mundo como un trofeo que exalta lo bueno que son ellos. Estos individuos andan en cacería, como los militares en la universidad, y encontraron la presa perfecta que buscaban. Ahora hay que atacarla y visibilizarla como el trofeo. Y los buenos cristianos, sí, porque la Biblia dice. Sí, qué bueno, está bien, pues, está bien, la Biblia dice, ¿verdad? Y verso 4 dice, le dijeron, maestro. Ojo, mire cómo cambia la semántica, la significación, cómo cambia. Maestro. Habían estado conspirando contra él, hipócritas, mentirosos, lo querían matar, lo querían prender, y ahora vienen, por favor, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Cambia la retórica, cambia la comunicación. Jesús ya no es interesante para ellos difamarlo o perseguirlo. Ya no quieren atraparlo en ese momento como querían en aquel momento. Jesús ahora le llaman maestro. Aparece la hipocresía al servicio de la poderosa religión. La poderosa religión es hipócrita por naturaleza y levanta todo un discurso hipócrita desde su exterior y su interior para hacer creer que son buenos, que son santos, que son lo mejor. Aquel pícaro hermano de la Faculdad salió diciendo, cuando se dio la elección, ¿se acuerdan allá? De una plataforma que tenía don Juan Orlando, y salió diciendo este individuo, cuando el abogado Wilfredo Méndez lo cuestionó, que habían hecho una elección pícara, bandida, miserable. No diga eso, le dijo. Nosotros somos la reserva moral. Mire, ni ellos se creen esos chistes, ni ellos se lo creen, pero se llenan la boca diciendo esas cosas. Y vinieron ante el maestro como una religión hipócrita. Ahora le informan de este terrible hecho que una mujer ha cometido. De una mujer. ¿Cómo se ha dado el terrible hallazgo? ¿Sabe cómo se llama eso? Circo, circo y más circo. Ellos necesitaban hacer ese circo y buscaron todos los elementos para hacer circo. Pero ¿qué será que hoy a la iglesia le gusta tanto el circo? ¿Por qué será que a la gente le gusta tanto el circo? Convocan para a un plantón para ir a protestar por la liberación de los presos políticos. Y dicen los cristianos, nosotros no nos metemos en eso, eso es política y a Dios no le gusta. Pero viene este señor Asfura y abre en diciembre la vía, la recreovía. Los cristianos los primeros que ellos, ¡qué diversión más linda! Bueno, si es que me gusta la diversión,
No, no me gusta la justicia, no me gusta la verdad, no me gusta la compasión. Todos esos valores que tuvo Jesucristo, mire, conmigo no van, ¿verdad? Si yo ya soy salvo, ¿verdad? Viene, ¿quién? Mark Anthony. ¡Wow! Y ahí va. ¡Oh! Mira, me voy a gastar vos el 14º, pero que voy, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Circo, circo, hagamos circo y quiero más circo. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire, le tiraron todo un discurso, le dijeron maestro, hablaron tantas cosas bonitas y le dicen, hey, la ley, volvemos a la ley, ¿va? La ley dice que la matemos. Maestro, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Pero fortalezcamos el circo, dicen ellos, con algo que nos avale. Ah, claro, la ley. Ya hice el circo y ahora ¿cómo consigo algo que ese circo sea avalado? La ley. Sí, claro. Ahí está la Biblia, pues. Y si la Biblia lo dice, hay que hacerlo, definitivamente. En la Biblia está. Obedezcamos la Biblia. Es que es la Biblia, etcétera, 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 etcétera. Y la Biblia, y la Biblia. Eso le estaban diciendo a Jesucristo, porque la ley es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y tú qué dices? ¿Qué le estaban diciendo cuando le dice ¿y tú qué dices? Le estaban diciendo, ¿te atreverás a contradecir la Biblia? ¿Te pondrás en contra de los maestros religiosos? ¿Te pondrás en contra de los señores cardenales, de los señores apóstoles, de los señores iluminados? ¿Te atreverás a contradecir a todo un pueblo cristiano que dice que la Biblia dice, que clama acciones contundentes contra el mal ejemplo que dan esos vagos inmorales que andan en las calles? ¿Te atreverás? Eso le están diciendo a Jesucristo. Lo están emplazando públicamente. Públicamente. ¿Te atreverás a aceptar esa inmoralidad? ¡Uy! Mira cómo rayaron esa pared. ¡Ay, cómo me duele esa pared! ¡Qué cosa más horrible! ¡Ey! Pero mataron 3. Ah, sí, mataron 3. Pero esa pared, mira. Mire qué terrible cómo quebraron ese vidrio. Uy, y las pérdidas económicas. Pero si se robaron casi 7,000 millones en el seguro y se murieron como 3,000. Ah, sí, pero ese vidrio, mire. No entiendo. Pero Jesucristo lo entendía bien. Fíjese que yo puede ser que no lo entienda, porque tengo limitantes y la edad también y todo eso. Los nietos que a uno le quitan la... No. Pero Jesucristo sí lo entendía. Y lo entendía muy bien, muy bien. Verso 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Apelaban a que Jesucristo fuera irreflexivo. Apelaban a que Jesucristo fuera egoísta. Apelaban a un Jesucristo con una cultura social machista para que actuara contra esa mujer. Pero Jesucristo, ¿sabe usted que Jesucristo desde su niñez ya había pasado muchas veces por esa situación? ¿Sabía usted que Jesucristo ya había pasado por esa situación? ¿Sabía usted que la mamá de Jesucristo, cuando era una cipotía de 16 años más o menos y salió embarazada, le dijeron que ese hijo que iba a tener era de un mercenario romano? Y le dijeron, ahí en la Biblia aparece, le dijeron que era fornicaria. Así le dijeron a María. Y seguramente después de que María se casó, sobraron las voces que le hayan dicho, pero tu mamá es adúltera, ¿va? Jesucristo sabía esa historia. Jesucristo había caminado ya con esa historia. Y Jesucristo sabía la respuesta a ese tipo de historias de los religiosos, de los santos, de los perfectos. Ya la sabía Jesucristo. No tenía ninguna duda, absolutamente. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, Jesucristo, que estaba inclinado, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otra versión dice: y el que de vosotros nunca haya cometido pecado, tire la pedrada. Insistían, dice.
Ahora, insistían en lo bueno, insistían en la bondad, insistían en el amor, insistían en la compasión, insistían en la justicia, insistían en la misericordia, insistían en el perdón. No, mire, a mí me preocupa cuando yo miro iglesias que insisten en apedrear al que dicen que es pecador, que insisten en juzgar, en golpear, en ofender, insisten, pero no los miro que insisten en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la justicia, en la ayuda al necesitado. Ahí no insisten, pero cuando es señalar a aquel que sí ha cometido un pecado, aquel que sí es cierto ha faltado, pero ahí son excelentes, excelentes son. Yo no entiendo la verdad, no entiendo. Unos y otros buscaban ocultar con el pecado de aquella mujer su maldad, su propio pecado, su insensibilidad, su falta de humanidad. Querían que el circo continuara y que ahora el payaso del circo fuera Jesucristo, querían. Eso querían, fíjense, que el payaso del circo fuera Jesucristo, porque era el que iba a tomar la decisión y era el que los iba a divertir. Lamentablemente para ellos, Jesucristo no hace esos papeles, como lo hacen un montón de delincuentes que ahora se dicen representantes de iglesias. Hacen el papel de payasos y de malos payasos sin ofender a los payasos. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esta frase es posiblemente para mí una de las más reveladoras en la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muestra dos cosas. Muestra humildad de parte de Jesucristo en primer lugar, al inclinarse. Jesucristo era el maestro, Jesucristo era la autoridad. Mire, Jesucristo se pudo quedar de pie, plantado, mirándolos directamente, confrontándolos así, porque tenía la autoridad para decir, va pues, vamos a ver quién tira la primera piedra. Mire, Jesucristo se volvió más humilde, más humano de lo que cualquiera de nosotros es, y se inclinó y los dejó que ellos decidieran. Y segundo, Jesucristo se arriesgó que con lo que había dicho, esas piedras se desviaran y no solo fueran para la mujer, sino que fueran para él también. ¿Cuánta prepotencia hay en nosotros frente a la desgracia de otro? ¿Cuánta prepotencia cuando exigimos que esta palabra se cumpla? Y el mismo Jesucristo les dijo, está bien, cúmplanla, pero cúmplanla primero para ustedes mismos y después cúmplanla para el otro. Ah, esa es otra historia, ¿verdad? Esa es otra historia completamente. Verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con ellos. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas fundamentales. Primero, ¿en qué se fundamentan? ¿En qué están amparados? ¿Qué poder tienen estos para acusar? Y número dos, ¿acaso tienen la autoridad para condenar? ¿Pueden condenar? ¿Su autoridad es mayor que la mía? Y la única respuesta era, no, no pueden, no pueden. Pero es una adúltera, no pueden. Pero es un homosexual, no pueden. Pero no pueden. Porque no fueron llamados a ser jueces de nadie. No fueron llamados a eso. Verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así como las preguntas son las mismas, las respuestas son las mismas. Nadie tiene el poder de acusarme a mí ni a ti ante el Rey de Reyes. Nadie tiene el poder de condenarte a ti ni a mí
ante el Rey de Reyes. Él mismo no me condena. Yo no te condeno, le dijo. Él mismo no me condena. Y número 4, Él quiere que yo viva una vida en abundancia, sin la atadura del dolor del pecado. Él quiere que viva una vida en abundancia, sin la atadura del dolor del pecado. ¿Cuándo nos convertimos o cuándo dejamos de ser humanos, mis hermanos? Cuando la religión nos convirtió en seres inhumanos. Cuando el templo se convirtió en un lugar para hacer negocios materiales, negocios espirituales, para ser un lugar donde calmamos la conciencia. Y finalmente, cuando el templo se convirtió, cuando la iglesia se convirtió en un lugar para ir a juzgar y mandar al infierno a la gente. ¿Cuándo? ¿Cuándo se convirtió en eso? Cuando nosotros dejamos de ser humanos. Tenemos que volver a ser humanos. Tenemos que volver a tomar el ejemplo de Jesucristo. Y por muy pecadora que parezca, no condenar, sino amar. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo. Tú eres bueno y nosotros no lo somos. ¿Cuánto nos cuesta entender que tenemos que parecernos a ti? Y hemos caminado de repente bastante religión y hemos caminado poco el evangelio tuyo. Esta mañana yo quiero pedirte para mí y para mis hermanos que nos ayudes a entender que tú eres el buen pastor, que tú eres el buen pastor y que si tú diste tu vida por esa oveja negra, por esa oveja despreciada, nosotros igual tenemos esa responsabilidad. Ayúdanos a entender eso. Danos la capacidad, la fuerza, el amor, la gracia para hacerlo. Para hacerlo. Yo les invito a que se pongan en pie y digan conmigo: el Señor, no mí, es tu pastor. Dígaselo a la persona que tiene a la par, si es su amigo, si es su hermano, su esposa, su esposo, nada te faltará. Dígaselo al que tiene a la par. Es fácil decírmelo a mí, pero decírselo al otro. El Señor es tu pastor, es tu pastor. En pastos delicados, claro, Él te hará descansar. Dígaselo a los chicos, miren, junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia. Dígaselo a usted mismo. El Señor, claro que sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada nos faltará. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.